Hola hermanos, ¿cómo están? Eh, Mucho gusto de poderles saludar esta semana. Eh, esta semana tengo un mensaje que vengo ya contemplando casi 2 semanas y más que nada estaba buscando claridad con el Señor. ¿Qué exactamente es lo que me quería dar a entender o a revelar? Y creo que el martes, ayer, era cuando finalmente pude entender qué es lo que me estaba enseñando el Señor a través de la Escritura. Eh, para los que me quieren seguir en sus Biblias, vamos a estar estudiando de la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1 y 2. No vamos a leer todo el capítulo, pero hay algunos versos que el Señor me señaló acerca de comunión. La palabra que usa Juan para comunión en mi traducción, nueva traducción viviente, la palabra es comunión. Quizás sea diferente en su traducción, pero la palabra en griego es una palabra koinonia. Koinonia quiere decir tener comunión, tener tratos o de tener algo en común con alguien o participar activamente con alguien en su vida o en un negocio, ¿verdad? Eh, en en la iglesia, el tener coinonía es participar dentro del cuerpo de Cristo con uno u otro, el orar con los hermanos, de hablar la palabra, justo lo que estamos teniendo ahora en este momento a través del video es coinonía. Entonces tenemos algo en común, estamos participando activamente en esto de exhortación, en estudiar la palabra. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a empezar desde el verso 5. Aquí en el verso 5 y 6 es donde va a salir esta palabra coinonía. Verso 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión o coinonía con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad, espiritual. Esto viene bien rápidamente después de la introducción en esta epístola de Juan y está tratando él ya directamente con esta iglesia, con estos hermanos, acerca de su comunión. Algo muy clave que dice él, que el Señor es luz y en él no hay obscuridad. Entonces no puedes existir la oscuridad donde está Dios, porque Dios es pura luz y la oscuridad no vive allí. Entonces, de igual forma, si nosotros decimos que tenemos comunión, si participamos con Cristo, nosotros no podemos tener obscuridad, tinieblas, quizá pecado, ¿verdad? En nuestras vidas. Y si lo tenemos, no mentimos nosotros, damos mal testimonio o falso testimonio, ¿verdad? Esto es algo muy clave. Durante la epístola, Juan, él es el apóstol del amor, yo puedo, así lo digo yo, ¿verdad? Porque la carta de Juan, el Evangelio de Juan, es donde realmente él muestra mucho el amor de Cristo y el, la esencia divina de Cristo. Él, en la epístola de Juan es muy difícil que uno no entienda que Cristo es Dios, ¿verdad? Ahora, Juan, siendo el apóstol del amor, como le digo yo, él hace todo por medio de ese amor que él siente. Y durante la epístola, él trata con algunas cosas que vamos a ver.
pero primeramente exhorta y él declara la identidad a las personas de quién son en Cristo. Y después dice, pero hay esto, ¿verdad? No nos vamos a enfocar mucho en las exhortaciones, porque de la misma corrección podemos ver cuál es la exhortación que él da. Pero quiero que tomen nota cuáles son los temas que él toca y de la forma que lo toca. Es muy, muy directo y conecta mucho con este primer pasaje de que Dios es luz y no hay oscuridad en él. De la misma forma, al creyente, a nosotros, no puede existir obscuridad o pecado dentro de nosotros si nosotros decimos que tenemos comunión con Cristo, con Dios. Ahora, brinquen al verso número 10 del mismo capítulo 1. Esta es otra corrección que él hace y dice aquí, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Aquí está tratando con gente que está declarando de una forma que ellos ya no tienen pecado. Incluso hoy día eso es algo un poco radical para decirlo. Digo radical por no decir absurdo, porque todo el mundo peca. El único que era limpio de pecado era Cristo y él vivió esa vida plena, pero nosotros no es la intención de vivir una vida sin pecado, porque para nosotros es muy difícil, casi imposible, yo diría. Pero el hecho de que nosotros digamos que no tenemos pecado, que no pecamos, no es solamente engañarnos a nosotros mismos, que es primeramente lo que dice el apóstol Juan allí, dice, se mienten a ustedes mismos, sino que es que nosotros hacemos de Dios un mentiroso. Entonces la gente que nos ve y nosotros decimos, yo no tengo pecado, estamos no solamente queriendo engañar a las personas, porque uno solo no se puede engañar, y estamos llamando a Dios, estamos dando una imagen de Dios como un mentiroso, porque no hay ninguno que no tenga pecado. Eso está muy claro en la escritura. Y simplemente con que hagamos reflexión de nuestro día, tan pronto nos despertamos, podemos pecar de muchas formas, pero haciendo un poquito de conciencia, cómo fuimos durante el día, vamos a darnos cuenta que fallamos y fallamos en muchas ocasiones. Entonces, allí vamos a enfocarnos en que estamos llamando a Dios un mentiroso si decimos que no hay pecado, ¿verdad? Ahora, capítulo 2 y vamos a empezar del verso 4. Verso 4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Aquí es un poco de lo mismo, ¿verdad? Es una declaración que hace alguien, yo conozco a Dios, en el pasado era yo no tengo pecado y algo clave que noten que dicen en el capítulo 1, cuando la persona dice, yo no tengo pecado, Juan dice, no tiene la palabra dentro de él. Y aquí, en el verso 4 del capítulo 2, dice, no vive en él la verdad. De igual forma, está diciendo que la persona miente. La persona miente cuando dice, yo conozco a Dios, pero no lo voy a obedecer. De forma les está reclamando de hipócritas, de decir, yo amo a Dios, yo no tengo pecado, pero la vida de esa persona da otro aspecto, otra imagen, podremos decirlo así. No hay esos frutos, ¿verdad? Que vemos de alguien
que realmente se entrega al Señor. Y los frutos, si toman nota, no es de no tener pecado, sino que aquí vemos el conocer a Dios, de tener comunión con Dios. Es igual lo que él está diciendo. Si yo tengo comunión con Dios, no tengo obscuridad. Si yo digo que no tengo pecado, hago de Dios un mentiroso, porque yo sí tengo pecado, pero eso no limita la comunión con Dios. No limita que nosotros podamos participar. Cristo vino y estuvo con los borrachos, con las mujeres prostitutas, con la gente que se dignaba como lo peor de Jerusalén, ¿verdad? Y de todo Israel. El aspecto que tenía la gente era muy diferente al aspecto que tenía Cristo. Cristo vino por ellos, ¿verdad? Cristo vino por los pecadores para hacerlos justos. Y aquí el decir yo conozco a Dios o yo no tengo pecado, de una forma es como justificarse uno mismo, ¿verdad? Seguimos. En el verso número 9 dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, ojo, esa persona aún vive en la oscuridad. De nuevo vemos esto de la luz y la oscuridad. Si alguien dice, yo vivo en la luz, estoy con Cristo, tengo comunión, pero yo no puedo perdonar a aquel hermano. Me hizo esto o me falló, me robó X. Hay algo que me dijo un pastor muy de principio en mi caminar y él me dijo algo que me impresionó y lo veo y lo compruebo todos los días, especialmente en la iglesia. Él me dijo, la obra de Dios es perfecta, pero es cuando se intromete el hombre cuando empieza a haber problemas. Y esto es algo que es normal, ¿verdad? Dentro de las iglesias, no que haya discordia, eso no es normal porque somos hermanos y nos debemos de amar, es lo primero que debemos de hacer. Jesús dijo que el mundo nos va a reconocer por el amor que nos tenemos uno a otro. Pero aquí el odiar a un hermano, Jesús lo relató en Mateo, diciendo que si yo odio a mi hermano, él lo comparó a asesinato, a matar. Dice, se te ha dicho, no matarás, pero yo digo que si tú odias a tu hermano, ya lo has hecho. Esto es algo muy fuerte porque creo que esta discordia bien pequeña es algo que aún hoy en día y durante todas las generaciones, me imagino, de la iglesia, esto ha sido la mayor razón por la cual hay discordia entre hermanos, por la cual iglesias se desbaratan por completo, por el odio, el rencor, el no querer perdonar y no amarse como hermanos. Juan dice que el odiar a un hermano es vivir en la oscuridad. Quiere decir que nosotros no estamos en comunión con Dios, no tenemos comunión con Dios, porque el odio que nosotros sentimos hacia otro creyente o un hermano se puede decir, el fruto malo de no tener comunión con Dios. Eh, entonces, lo que decimos y de la forma que nos comportamos son cosas que se conectan directamente en cuánta comunión tenemos con Dios, ¿verdad? Ahora seguimos. Este va a ser el último ejemplo. No, perdón, de hecho este es el último ejemplo. Y quiero que vayan al verso 15 de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Y allí es donde nos vamos a quedar un poquito. Dice, verso 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre
en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahí vamos a detenernos un poco. Lo que dice Juan de amar al mundo cuadra perfectamente con lo que él estaba señalando dentro de esta iglesia o dentro de este grupo de creyentes, ¿verdad? Porque son personas que están hablando de una cierta forma de santidad, se puede decir, el yo no tengo pecado o yo conozco a Dios. Y vamos a ponerlo de esta forma, son tipos de personas dentro de la iglesia. Podemos decirlo de esa forma. Son tipos de personas dentro de la iglesia. Son o quizás una persona que usted va a encontrar. Pero de la forma de señalarlos uno por uno, yo creo que es muy fácil para que cualquiera de nosotros diga, ah, bueno, yo no soy así. Yo no digo conocer a Dios sin tener comunión con Él. Yo no digo que no tengo pecado, jamás diría eso. Yo no le guardo ningún rencor al hermano. Es muy fácil de lavarse las manos de cualquier cosa de esas, yo creo, porque el poner un tipo de persona que está haciendo mal es señalar a uno solo o diferentes situaciones, pero lo que él dijo aquí de amar al mundo es muy profundo porque él nos da a entender que el amor del Padre no está dentro de nosotros. Y justo es el último tema que tocó antes de empezar a hablar un poquito de identidad en el eh, verso número 9 del capítulo 2 está hablando del amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros odiamos al hermano, no estamos haciendo lo que Jesús dijo. Y de allí podemos retroceder porque no estamos obedeciendo a Dios, que también es algo que él trató, ¿verdad? Porque yo conozco a Dios, pero no lo obedezco. Eh, estos tipos de personas, yo creo era lo que existía dentro de la iglesia. Pero vean ustedes cuál, cuáles son los frutos, podemos decir, o cuáles son los síntomas de de no tener comunión con Dios y amar al mundo. Los síntomas son, verso 16, un intenso deseo por el placer físico. El placer físico no solamente es algo erótico o algo, lo podemos decir sexual, ¿verdad? Puede ser eso, pero no se limita a eso. Si usted es un diabético, pero usted le encanta el pastel, le encantan los dulces, porque es algo placentero para comer, pero usted sabe que le hace daño. Eso es golosearse, esos son placeres físicos. Eh, de otras formas, la diversión que nosotros tenemos, y yo no tengo nada en contra de la diversión, pero hay excesos, ¿verdad? Si nosotros tomamos en exceso o si hay algunos de ustedes que fuman y fuman en exceso, son placeres para el cuerpo y estamos dándole el gusto a la carne, algo que ya hemos tratado, ¿verdad? La carne y el mundo son dos en uno. Entonces, si nosotros amamos al mundo, nosotros primeramente amamos el placer físico y es todo lo que proviene de nuestra carne, cualquier deseo de nuestra carne. Un deseo insaciable por lo que vemos, codicia, que si porque el hermano trae un carro nuevo o trae un Mercedes o acaban de comprar una casa enorme en una zona muy bella, yo quiero eso, pero más que codiciar, muchas veces nos causa a envidiar y no debemos de envidiar a nadie, especialmente dentro de la iglesia. Hay algunas personas que son muy bendecidas por Dios
y otras personas que son bendecidas, pero no en lo material, porque el mundo mide la, se puede decir, el logro de la persona basado en lo material. El mundo mide eh, qué tan bendecido es usted por las cosas que usted tiene. No, no es así con el reino. Dios bendice a cada persona y las bendice de una forma individual y las bendice de una forma única. Pero si yo veo que a mi hermano lo bendicieron con una casa, yo me debe de llenar de alegría que el Señor le dio eso a un hermano y darle gloria a Dios por eso. Aunque yo quiera una casa y estoy batallando por una casa, pero no quiere decir que el Señor no me la va a dar. Pero si yo llego y quiero la casa de Él, eso es codicia. Eso es codiciar lo que Él tiene simplemente porque Él lo tiene. Y mucho cuidado aquí. Esto es un tema un poco eh, sensible, pero muchas veces cuando uno es soltero, llega a codiciar la pareja de otra persona, la pareja del hermano o de la hermana. Estamos así viendo solamente lo que tiene la otra persona y deseándolo. Eso es algo que va muy en contra de lo que nos enseñó el Señor, ¿verdad? Porque el amar a alguien no es que yo quiero lo que tú tienes. Me regocijo porque tú tienes, pero a mí también se me ha dado, a mí se me va a dar y se me va a seguir dando porque Dios es fiel, ¿verdad? Pero estas son cosas del mundo. El mundo quiere que nosotros le demos el placer a nuestros deseos físicos y que tengamos codicia, que siempre quieramos lo que vemos y lo que hay, porque siempre va a haber algo nuevo y siempre alguien va a estar progresando y siempre alguien va a tener algo que parece mejor que lo que tenemos nosotros y nunca se va a terminar ese deseo. Ahora, la última cosa que esto me impactó mucho, dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, el orgullo de nuestras posesiones y nuestros logros, ¿verdad? Lo que yo he hecho, quizás usted conoce a alguien, yo conozco a alguien muy bien, que solamente dicen, todo lo que yo tengo, nadie me lo ha dado, yo me lo he ganado a pulso, por el sudor de mi frente, todo lo que yo tengo, yo lo he hecho, es por mi mérito y no le dan gloria a Dios. No glorifican a Dios en nada. Y la persona a quien yo me refiero no es creyente, pero quizás usted conozca a alguien que es creyente, que se vale de sí mismo, de sus logros. Aquí ya viene a compararse con lo que dijo Juan un poquito antes. La persona que dice, sí, yo conozco a Dios, pero lo que yo tengo, yo me lo he ganado. No es por bendición. Yo trabajé por eso. Yo me la pasé tantos años trabajando tantas horas y X, ¿verdad? Las personas se enorgullecen y el orgullo es algo muy difícil de quebrar, especialmente cuando una persona ha vivido en el mundo mucho tiempo. Pero ve que el mundo nos mete eso, nos mete codicia, nos mete orgullo, nos mete ese deseo por querernos saciar físicamente. Estas son las cosas que produce el mundo. Y Juan nos dice de eso porque dice, no amen al mundo, porque el mundo va a producir esto dentro de sus vidas. Entonces, lo que el Señor me reveló, y con esto vamos a cerrar, que creo que es de suma importancia. El capítulo 1 se abrió con tener coinonía, con tener comunión con el Señor, de pasar tiempo, de colaborar con Él, de participar con Él en nuestras vidas. Le voy a decir algo que quizás le venga de sorpresa o quizás no. El Señor no quiere tener lapsos de comunión con usted. El Señor quiere estar en constante comunión con usted.
No quiere solamente sus mañanas, no quiere solo su hora libre, quizás para el almuerzo, no quiere sus noches, sus 15 minutos de oración de noche, no quiere solamente un estudio bíblico en la iglesia, no solamente quiere 1 o 2 horas el domingo. El Señor quiere estar en comunión con usted constantemente, cada momento de su vida. Esto es el deseo del Señor de tener comunión con nosotros. Por eso es tan importante que Juan nos está diciendo, si decimos que tenemos comunión con el Señor, pero hacemos estas cosas, estamos mintiendo y estamos haciendo un mentiroso al Señor. ¿Por qué? Porque si no está teniendo comunión con Cristo continuamente, usted está teniendo comunión con alguien y ese alguien se llama el mundo. Entonces, el momento que usted corta la comunión con Cristo, no está en un lugar de limbo. Usted empieza a tener comunión constantemente, pero si no la tiene con Cristo, la tiene con el mundo. Y cuando usted la tiene con el mundo, usted va a empezar a amar al mundo. Y el mundo va a infiltrarse a usted. Y sus momentos con el Señor ya no son de gozo, ya no son largos, son cortos. Y quizás no vemos el momento cuando ya podemos terminar nuestra comunión con el Señor. Entonces, hermanos, esta palabra es para exhortarles, para que nosotros podamos ver que no es necesariamente ser un tipo de estas personas que fallan en estas ciertas cosas. El momento que nosotros quebramos comunión, empezamos a dejar que el mundo trabaje dentro de nosotros. Y cuando el mundo opera dentro de nosotros, lo que va a hacer es apartarnos de Dios, porque el mundo solamente le va a inculcar el pecado y le va a inculcar todo lo que es en contra de Dios. Por eso es tan importante estar constantemente con el Señor, hacer oración, adoración en todo momento. Incluso si usted está muy ocupado haciendo cosas, recordarse de Él, simplemente recordarse, Señor, te amo. Señor, tu palabra dice esto, y dejar que el Espíritu Santo le ministre durante su día. Yo sé que hay muchos que no les basta el día para terminar lo que tienen que hacer, pero aunque no les basta el día, el Señor es más que suficiente para usted. En el Señor encontramos toda suficiencia para nuestra vida. Y bueno, hermanos, los voy a dejar con eso para que reflexionen, para que ustedes empiecen a ver dónde hay comunión con el Señor y dónde hay comunión con el mundo. Y empezar a buscar formas donde empecemos a cortar esa comunión con el Señor, perdón, con el mundo. No corten la comunión con el Señor. Que podamos amplificar la comunión con el Señor. Estar en una comunión más intensa, más frecuente para empezar a participar dentro de su obra, dentro de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y tener un asociado, se puede decir, con Él y el reino. Bueno, hermanos, los amo mucho en Cristo. Cuídense mucho. Feliz Día de Acción de Gracias. Espero que se la pasen bien, en familia, en oración y dando gracias al Señor por lo que Él está haciendo y va a hacer y ha hecho en sus vidas. Cuídense mucho. Adiós.